Bien, estoy interrumpiendo mi propio vídeo. Acabo de hacerlo, estaba por publicarlo, y algo sucedió. Un misil de Irán entró en el espacio aéreo de Jerusalén e impactó justo al lado del monte del templo. Casi golpea el monte del templo con la cúpula de la roca encima. Y grabé lo que están a punto de ver antes de que esto ocurriera. Así que esto hará que lo que verán sea aún más importante, más profético y más revelador. Dicho esto, aquí tienen el mensaje. Voy a mostrarles un misterio cósmico, una revelación que viene de los lugares más inesperados. Vamos a descorrer un velo para mostrarles los planes del reino espiritual, pensamientos que ocurren allí, palabras y cosas que subyacen. Cosas que ven en línea, gente en podcast que revelan cosas sin siquiera darse cuenta de lo que están revelando, cosas de otro reino, incluso eventos proféticos que aún no suceden. Pero no tienen ni idea. Es como una radio sintonizada a otra señal, a otro reino, captando señales de conversaciones, de principados que revelan el lado oscuro, pero también los planes de Dios. Incluso de gente que conocen, como Tucker Carlson y Candace Owens, ellos están captando cosas del más allá, de otro reino. ¿Tendrá que ver con la profecía del fin de los tiempos, el templo y lo que depara el futuro? Quédense hasta el final, porque esto le dará sentido a todo de una manera totalmente nueva. Una vez que lo vean, todo encajará. De hecho, incluso el misterio tras el 7 de octubre y el misterio tras el 11 de septiembre. Y antes de terminar, quizás tengamos una visita de Adolf Hitler porque él también está ligado al misterio. Soy Jonathan Cahn. Bien, en un momento abriremos transmisiones ocultas del reino espiritual. Primero algunas cosas rápidas y actualizaciones, y luego iremos directo al grano. Primero, solo publico estas cosas en este sitio, los misterios y las cosas proféticas. Para no perdérselo, solo denle a suscribirse y me gusta. Compartan esto con otros que necesiten saberlo. Si no tienen el avatar, es mi libro más nuevo y explosivo. Búsquenlo en línea ahora. Está en Amazon o donde compren sus libros. Por último, la profecía del dragón se está cumpliendo ahora. E incluso trata sobre esto. Imaginen un viaje por el Apocalipsis, siguiendo los pasos de Pablo, un crucero a la isla de Patmos, un crucero por el Caribe con enseñanzas y adoración, uno por Alaska con profecías y más, y la Tierra Santa. Véanlo ustedes mismos, échenle un vistazo, solo vayan a JonathanCahnSpecialTours.com. Así es, JonathanCahnSpecialTours.com. Y podrán ir. Para regalos y actualizaciones proféticas del fin de los tiempos, vayan a hopeoftheworld.org. Es hopeoftheworld.org. Muy bien. Antes de que ocurran eventos terroristas o ataques, como el 11 de septiembre, la inteligencia suele captar lo que llaman actividad o rumores en esos ámbitos. Y eso les da un indicio de que algo está por suceder. ¿Podría estar ocurriendo eso en el reino espiritual? La Biblia dice que hay principados operando en el reino espiritual. ¿Podrían los principados estar revelando sin querer información oculta, planes secretos, incluso sobre profecías del fin de los tiempos y lo que va a pasar? Hablo del lado oscuro, pero también tiene que ver con lo que Dios planea e incluso se manifiesta a través de Internet. Empecemos con algo que acaba de suceder hace poco en línea. Tucker Carlson publicó un mensaje diciendo que conocía la verdadera razón, parafraseo, la razón secreta tras esta guerra en Irán. Era por supuesto Israel y eran por supuesto comillas los judíos. ¿Pero por qué? Para Tucker Carlson lo que dijo fue básicamente lo que suele hacer, que son insinuaciones, una acusación. Pone un video de un rabino judío hablando del monte del templo y que si algo como una bomba golpea la cúpula de la roca, eso sería bueno o correcto. Y que eso es porque eliminaría el sitio musulmán del lugar del templo. Carlson vincula todo esto con una organización benéfica judía ortodoxa llamada Chabad, diciendo que están detrás de todo esto, de toda la guerra. En otras palabras, lo que Tucker Carlson insinúa es que Israel, por supuesto, inició la guerra para desatar una guerra santa. Y como Carlson dice que, solo hay 15 millones de judíos en el mundo, entonces el punto es que hay cientos de millones de musulmanes e incluso más cristianos. Así que insinúa que los judíos de Israel provocaron una guerra para iniciar una guerra santa, donde los musulmanes se enfrenten a los cristianos. Y de nuevo, pura insinuación. Dice, los que pagan el precio por estas cosas son los de Occidente o los cristianos. Así que te hace cuestionar los motivos en otras palabras, está insinuando que Israel intenta que maten a cristianos, lo cual es ridículo, es una tontería. De hecho, ¿saben algo que él nunca menciona? El único lugar en el Medio Oriente donde la población cristiana está aumentando resulta ser Israel. Y de hecho, Netanyahu dijo, vamos a proteger a las comunidades cristianas en todo el mundo.
Todo es una tontería. Es pura locura conspirativa, en última instancia, propaganda anti-israelí, antisemita, que intenta que Occidente y los cristianos odien a Israel. Pero nada de esto ocurrió. Primero, el gobierno israelí no sigue a esta organización Chabad en su política. Ciertamente no va a intentar iniciar una guerra santa donde los musulmanes busquen destruir a Israel, cuando ellos superan enormemente en número a Israel. Segundo, Israel ya posee el monte del templo. Fue a Israel a quien Dios le dio el monte del templo en 1967 en la Guerra de los 6 días. Ellos decidieron, Israel, entregar el monte a manos o control de las autoridades musulmanas porque no querían que hubiera una guerra santa. Así que todo esto es ridículo. Pero tercero, el gobierno israelí se enfrentó a Irán porque principalmente Irán amenaza la existencia de Israel y también de otras naciones como Estados Unidos, y es el centro del terrorismo. Estuvo detrás de Hamas, Hezbollah, el 7 de octubre, intentando continuamente obtener capacidad nuclear, lo que amenaza a Israel, a Estados Unidos y al mundo. Pero todo eso lo hace aún más extraño. ¿Por qué Tucker Carlson lanzaría todo un ataque afirmando que Israel y los judíos intentan secretamente quitar la cúpula de la roca del monte del templo? Porque de hecho, para construir el templo, la guerra no tiene nada que ver con el templo en lo natural. Carlson no tiene pruebas, solo insinuaciones. Entonces, ¿por qué está tan obsesionado con el monte del templo? Podría estar obteniéndolo de otro lugar, de otra fuente, que esté revelando lo que realmente sucede en el otro reino. Ahora escuchen esto. El 7 de octubre de 2023, Hamas invadió Israel, mató a padres, madres, niños y bebés israelíes y comenzó todo esto en lo que estamos ahora. ¿Saben por qué lo hicieron? Ellos admitieron por qué lo hicieron. Hamas emitió un comunicado donde dijeron que la razón por la que invadieron y masacraron a los israelíes, dijeron que todo se hizo por el templo. Dijeron que de Jerusalén. Dijeron que lo hicieron porque los israelíes querían tomar el monte del templo básicamente para el templo, para reconstruirlo todo, profanando su mezquita. Dijeron que invadieron Israel, Hamas, y masacraron israelíes, tomaron rehenes, todo por el monte del templo y el templo. Eso fue lo que dijeron. Todo se remonta a eso. Y entonces, ¿qué está pasando aquí? Esto es Hamas. Y ahora esto es Tucker Carlson y Hamas. ¿Saben cómo llamó Hamas al 7 de octubre a esa invasión y masacre? La llamaron Operación Al-Aqsa Tufán. Tufán significa inundación. Al-Aqsa se refiere al monte del templo, a su mezquita en el monte del templo. Lo que decían era que toda la operación fue etiquetada, fue nombrada por el monte del templo, para decir que Israel planeaba construir el templo, lo cual tiene que ver con el fin de los tiempos. Ya entraremos en eso. Pero Israel no estaba planeando eso. Digo, hay gente en Israel que quiere eso, pero el gobierno no. Y sin embargo, ellos dicen que todo se trata de esto. Lo mismo que dijo Tucker Carlson. Y lo que dijo Hamas. No creo que Tucker Carlson esté en contacto con Hamas. Digo, no me sorprendería que lo estuviera, pero ¿por qué está todo esto conectado? Porque esto no tuvo nada que ver con lo que pasó. Pero ¿por qué se les ocurrió lo mismo a Tucker Carlson y seguro a Candace Owens y a Hamas? Lo mismo sin ninguna evidencia racional. De nuevo, existe la posibilidad, pero lo dudo, de que esté sacando esto de Hamas. Pero creo que ambos lo están sacando de algo más. No hay una conexión natural, en realidad. Es una conexión sobrenatural o antinatural. Pero hay más. Han oído hablar de las vaquillas rojas. Las vaquillas rojas son un tipo de vaca única. Toda roja tiene que serlo. Se usaban en cierto rito de purificación en el antiguo templo de Jerusalén. Tienen que ser completamente rojas las vacas, sin impurezas. Bueno, no han encontrado ninguna en siglos. Pero de repente encontraron a 5 de ellas en Estados Unidos, en Texas, y las llevaron a Israel, donde vivieron vidas tranquilas. Bueno, ¿sabían que en uno de los comunicados de Hamas, donde dijeron que la razón por la que hicieron esta invasión, la masacre de los israelíes, es por lo que llamaron, cito, las vacas rojas? Lo hicieron por las vacas rojas. Invadieron Israel por unas vacas. Se referían a las vaquillas rojas. ¿A quién en el mundo le amenaza un grupo de vacas? No tiene ningún sentido. Pero vinculan las vacas con el monte del templo, tal como Tucker Carlson vinculó la guerra con el monte del templo, justo ahora, y por supuesto, los demás. Ahora, antes de descorrer el velo por completo, déjenme mostrarles otra cosa. ¿Saben por qué el 7 de octubre ocurrió el 7 de octubre? Hay un día en el calendario hebreo en el que el pueblo judío lee la escritura está designado para leerse, sobre la construcción y dedicación del templo de Dios en el monte del templo. ¿Saben qué día fue en el 2023? Fue el 7 de octubre.
Se designó desde tiempos antiguos que el 7 de octubre se leyera el 7 de octubre, prepararse para proclamar las escrituras que hablan de la construcción del templo y la dedicación del templo en el monte del templo. Y así, mientras el pueblo judío esa mañana se preparaba para abrir los rollos y leer las escrituras sobre la construcción del templo y la dedicación en el monte del templo, ese fue el mismo día en que Hamás y Gaza entraron en un frenesí satánico de derramamiento de sangre contra Israel. Digo, cuando ves algo así, definitivamente es satánico, y entonces ¿por qué está Satanás involucrado aquí? Pero no tenían idea cuando hicieron esto, de que el pueblo judío estaba leyendo esa misma escritura sobre el monte del templo, y Hamás llamó a su propia operación con el nombre del monte del templo. En lo natural, ¿qué está pasando? ¿A qué se debe esta acusación o paranoia de que el pueblo judío quiere reclamar el monte del templo para construir el templo? ¿Por qué sigue surgiendo sin ninguna razón racional? Y de fuentes tan distintas como Hamás y Tucker Carlson. E incluso hay algo, les diré en un momento qué tiene que ver esto. Incluso con lo que hubo tras el 11 de septiembre y todo lo que le pasó a Estados Unidos es parte de esto. Hay algo más sucediendo, lo que eso dice, algo tras bambalinas en el reino espiritual. La Biblia dice que no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados. Hay todo un reino aparte. Ahora, ¿quién estaría obsesionado con el templo? ¿Quién se sentiría amenazado por el pueblo judío construyendo un templo en su monte del templo o incluso adorando en su monte del templo? Porque eso también está prácticamente prohibido por los musulmanes. ¿Quién se sentiría amenazado por vacas rojas y vinculadas al monte del templo? ¿Y quién podría influir en personas tan diversas como los líderes de Hamás y Tucker Carlson, incluso Osama Bin Laden? Hay uno, y en la Biblia se le llama el enemigo, o en hebreo, Hasatán, el adversario, o el diablo. ¿Por qué estaría tan obsesionado con el monte del templo? ¿Por qué se sentiría amenazado por judíos adorando en el monte del templo? ¿Por qué se sentiría amenazado por vacas? Porque fue profetizado en la Biblia que el templo de Dios será realmente construido en el monte del templo. Reconstruido en el monte del templo. Y será reconstruido, según la Biblia, por los hijos de Israel, el pueblo judío. ¿Y a qué conducirá la construcción del templo en el monte del templo? A los últimos tiempos, a la profecía del fin de los tiempos, a la venida del Mesías, Yeshua, Jesús. ¿Y a qué conducirá la venida del Mesías? Al vencimiento del enemigo de Satanás. ¿Entienden la estrategia? Así que tiene todo el sentido. No tiene sentido en lo natural, tiene todo el sentido en lo sobrenatural. Esto es lo que hay detrás de todo esto. Lo que dice Tucker Carlson, lo que dice Hamás, lo que dicen los antisemitas, lo que dicen los musulmanes radicales. No tiene sentido en lo natural, pero en lo sobrenatural totalmente. ¿Quién se sentiría amenazado por vacas? ¿El enemigo, porque está ligado a la reconstrucción del templo? Y el templo de Dios está ligado al reinado de Dios. El Señor reinará. El monte del templo, ya saben, Él reinará desde el suelo del monte del templo, el trono de Dios en la tierra. Dice que Dios está entronizado allí. ¿Y el enemigo contra qué lucha? Contra el trono de Dios, el gobierno de Dios. Se siente amenazado por ello. Así que, por supuesto, estará en contra de todo lo que tenga que ver con el monte del templo y el pueblo judío. Porque eso representa la llegada del reinado, el reino de Dios en la tierra. Y Él lo odia, por supuesto. Por eso va a profanarlo al final. Profecía del tiempo y aludida en el Apocalipsis. El anticristo va a profanar ese templo porque así de mucho lo odia el enemigo. Entonces, ¿qué va a pasar? Estamos viendo la otra cara ahora, pero lo que el enemigo hace ahora es consistente con lo que pasará en la profecía, lo que hará entonces. Así que cuando oyen a Hamás enfurecerse contra los judíos, acusarlos de intentar reconstruir el templo, aunque nada pase realmente así, pasará, pero ya hablaremos de eso. Y no es Hamás quien habla, es una transmisión de radio, es el diablo hablando. Cuando oyen a gente como Tucker Carlson, y no digo que sepa lo que hace, pero cuando oyen esas acusaciones de que todo se basa en que los judíos intentan reconstruir el templo, no es Tucker Carlson, es el diablo hablando. Están recibiendo, escuchen, pudo pasar con Pedro. Cuando el Señor dijo, apártate de mí, ciertamente va a pasar con personas que tienden hacia el antisemitismo. Están teniendo un vistazo, es como una revelación, un descubrimiento, como si oyeran transmisiones del infierno de los pensamientos del diablo, de las palabras del diablo, de los planes del diablo. Se siente amenazado por la idea de que los judíos construyan. Está paranoico con eso. De nuevo, es como si estuvieras escuchando conversaciones secretas, así que es increíblemente revelador.
La obsesión con el monte del templo. Mira, el enemigo hará... ¿Quién está obsesionado con eso? Digo, Hamás lo está y los antisemitas lo están. Es el enemigo. Hará todo lo que pueda para detenerlo. Incluso si significa lanzar una invasión contra ellos. El 7 de octubre, o lo que sea que pueda hacer, haciendo que el mundo se enfurezca contra Israel. Y Hamás ni siquiera sabía de nuevo que ese día era el día señalado para proclamar el templo en el monte del templo. Pero el enemigo sí lo sabe. Recuerda, él conoce las escrituras. Ya sabes, cuando vino a tentar al Mesías, él está citando las escrituras. Y él habla a través de quien él quiere hablar. Y si alguien ya está en la oscuridad, como Hamás o un plan satánico, él va a hablar a través de ellos. Y si alguien empieza a volverse al lado oscuro, Tucker Carlson, él hablará a través de ellos fácilmente. Así que esto es descorrer el velo para revelar en qué está pensando el enemigo, en qué se está enfocando, por qué el enemigo está tan enfocado en el pueblo judío y en el monte del templo. Él sabe que algo va a suceder allí. No solo por las profecías, quiero decir, lo sabemos, sino que el enemigo buscará detener los propósitos de Dios antes de que ocurran. Él intentó evitar que el Mesías fuera a la cruz antes de que fuera a Jerusalén. Entonces es posible que el enemigo, volviéndose loco ahora mismo, con este parloteo, esta actividad, estas transmisiones, sepa que hay cosas moviéndose en el reino espiritual hacia los propósitos de Dios en el monte del templo. Cuando Trump reconoció a Jerusalén como la capital eterna de Israel, ese fue otro paso hacia eso. Y esas vacas rojas a las que el enemigo teme, su repentino descubrimiento tras siglos de no hallarlas, ¿podría ser otra señal? Ahora, Tucker Carlson dice que la construcción del templo es para los cristianos un anatema. Es algo inaudito, es terrible. Ahora, ¿cómo pudo decir eso? Solo puede decir eso porque no tiene idea de lo que la Biblia realmente dice. Porque si lo supiera, sabría que en realidad es nuestra fe, la fe en la Biblia, la fe en el Mesías, la verdadera fe cristiana, y cualquier cristiano que crea en la Biblia debe saber, si es honesto, que la Biblia dice claramente que el templo será reconstruido. En Ezequiel 40 en adelante se predice, se dan detalles sobre un futuro templo, y aún no se ha cumplido. La Biblia lo dice claramente. En el libro de Apocalipsis, cuando habla del periodo de la tribulación que está por venir, antes de la venida del Mesías, en realidad mide el templo de Dios en Jerusalén, y habla de los adoradores. El apóstol Pablo dijo que el anticristo se declarará Dios en el lugar santo o santuario. Solo hay un lugar que se llama el lugar santo, y eso está en la Biblia. Ese es el templo de Dios en el monte del templo. Tiene que haber un templo de Dios en el monte del templo. El Mesías predice la abominación desoladora, las palabras del propio Jesús. ¿De pie dónde? En el lugar santo. Ese es el templo, que está en el monte del templo. Y se refiere y está vinculado a algo que ya sucedió. Esa es la historia de Hanukkah en el monte del templo, la cual fue una abominación. El reino de Dios, dice la Biblia, Isaías predice, en el reino todas las naciones vendrán. ¿A dónde? Subirán a Jerusalén. ¿A dónde? A la casa de Dios. Solo hay un lugar llamado la casa de Dios, y quiero decir, aparte del hecho de que se puede decir que somos el templo de Dios, pero en la Biblia, en aquellos días la casa de Dios o el Beit Hamikdash se llama, es una forma de decir el templo. No se puede evitar, habrá un templo de Dios, y el único lugar donde puede construirse es en el monte del templo, y las únicas personas que van a construirlo son el pueblo judío. Y como hay una mezquita musulmana en ese monte, significa que esto tendrá que involucrar la mano de Dios para que suceda. Pero si tienen oídos para oír, pueden ver que algo está pasando en el reino espiritual. Es como si el diablo estuviera mostrando sus cartas. Antes de que ocurriera el 11 de septiembre y otros ataques importantes, pero antes del 11 de septiembre, las agencias de inteligencia detectaban actividad o rumores sobre que algo iba a suceder. Antes del 7 de octubre también hubo rumores o inteligencia o actividad de que algo iba a suceder. Pero ahora está sucediendo en el reino espiritual. El miedo y la acusación extraños, la obsesión por el templo y su reconstrucción, eso es ruido en el reino espiritual. Pero vayamos más profundo. Y esto va a explicar todo otro ámbito. Una de las cosas que se ven con este discurso antijudío, anti-israelí, antisemita de odio, tiene los mismos matices. Lo oirán de Tucker Carlson, lo oirán de Candace Owens, lo oirán de Hamás, lo oirán de musulmanes radicales, lo oirán de antisemitas, lo oyeron de los nazis. No es nuevo, ha existido siempre. Cuando Candace Owens dice locuras como que los israelíes mataron a JFK, que están detrás del 11 de septiembre,
lo que sea, todo, cualquier mal que sea, es eso. Es solo el reciclaje de una vieja, incluso antigua, pero vieja acusación antisemita de una conspiración judía mundial, que deben controlarlo todo, apoderarse del mundo, conspirar, es un complot judío, es algo judío mundial y global para tomar el control. Es increíble. El pueblo que ha sido el más atacado, perseguido, reprimido, oprimido, victimizado en la historia, asesinado, de alguna manera tiene el control. ¿Pero qué hay detrás de eso? De nuevo, no tiene sentido en lo natural, pero sí en lo sobrenatural. Es una transmisión. Estamos captando la voz del enemigo, los pensamientos del enemigo, las palabras del enemigo. ¿Qué dice la Biblia? Dice que al final Jesús, el Mesías, Yeshua, el Mesías, Jesús va a reinar. ¿Y cuál será el reino sobre el que Él reine? Se llama el reino de Israel. Si eres antisemita no puedes evitar eso. Es el reino de Israel, es el trono de David. Va a gobernar el mundo entero. Piénsenlo. El mundo entero gobernado por un rey judío, un judío, por si no lo sabían. Jesús es judío. Aún hoy, el linaje de la tribu de Judá, de un reino judío, Israel. Es para todos, pero es eso. Entonces, ¿quién tendría miedo de eso? ¿Aterrado de un reino judío? El diablo lo estaría porque este es su fin. Así que piénsenlo. ¿De qué tratan todas estas teorías conspirativas, antisemitas, sobre el miedo a que los judíos gobiernen el mundo? ¿A qué le teme el enemigo? Vuelve loca a la gente con eso. Es la enfermedad del enemigo. Y enferma a la gente con eso porque a eso es a lo que le teme. Y de todo esto se trata esta charla. Piénsenlo. ¿Por qué hubo un holocausto? Porque Hitler decía exactamente las mismas cosas. Exactamente las mismas cosas. Arremetía contra el pueblo judío, acusándolos de intentar apoderarse del mundo. Era el miedo del diablo. No tenía sentido. Pero en lo natural, apoderándose de Hitler. Y debido a eso vino el holocausto. Miren, así de malvadas son estas cosas. Porque son de origen satánico. Y cuando explotan ocurren cosas como el 7 de octubre o como el holocausto, todo satánico. Les digo algo. Así de malvado se muestra lo demoníaco que es. Ya sea que vengan de Hitler, de una Candace Owens, de Bin Laden o de Tucker Carlson, es maldad. Es abrirle la puerta al espíritu del enemigo. Lleva a la destrucción. Por eso no hay que tener nada que ver con eso. Es abrir la puerta para que la oscuridad tome el control. Y cuando Hitler estaba por suicidarse, su último mensaje, o sea, Hitler arremetía todo el tiempo contra el pueblo judío. Su último mensaje al pueblo alemán fue arremeter de nuevo al final contra el pueblo judío. Para entonces, Hitler ya había matado a 6 millones de ellos. Los había llevado como corderos al matadero. Estaban indefensos, no tenían defensa. La mayoría eran pobres, de Polonia o muchos de ellos. Él arremete contra ellos como si fueran una amenaza, incluso al final de la guerra. Eso no tiene ningún sentido. No era Hitler. Era el enemigo quien les tenía miedo. Porque están vinculados al reino del Mesías, al reino de Dios en Jesús, Yeshua. Noten lo que pasó justo después de que Hitler intentara aniquilarlos. Israel resucitó. Miren, el enemigo es un anticipador. Intenta detener las cosas antes de que sucedan. Y lo intentó con el holocausto. Por eso de repente todo este odio hacia el pueblo judío aumenta en el mundo, justo antes de que Dios cumpla todas las profecías. Si hubiéramos vivido entonces, la mayoría no, pero mi padre sí. Él era un niño en Alemania bajo Hitler. Y si lo estuviéramos viendo entonces, y estuviéramos sintonizados con el reino espiritual. Cuando toda esta rabia ocurría contra el pueblo judío en Alemania y en toda Europa, nos revelaría que Dios estaba por hacer algo gigantesco. El enemigo estaba tratando de detenerlo. Si pudiera aniquilar al pueblo judío, podría detener los propósitos de Dios. Israel está a punto de resucitar. Todas las profecías están por cumplirse. Pero Hitler y los demás serían una señal para nosotros. Porque los planes del enemigo delatan los planes de Dios. ¿Saben que detrás del 11 de septiembre estaba en realidad el monte del templo? Cuando Osama Bin Laden dio sus razones para hacerlo, el 11 de septiembre señaló específicamente al monte del templo y acusó a Israel de intentar tomarlo. Lo mismo, casi palabra por palabra, que dijo Hamás cuando hizo lo del 7 de octubre. Pero ahora es aún más intenso por el hecho de que ocurrió el 7 de octubre, vinculado al monte del templo. No solo en las declaraciones de Hamás, sino que la operación misma llevó su nombre. Y luego, ¿qué pasó después? Un resurgimiento del odio antijudío, odio anti-israelí, odio antisemita en todo el mundo, incluso en Estados Unidos. Y no se ha detenido. Todo se remonta al monte del templo. Y ahora ese odio, e incluso ahora surge con Tucker Carlson y otros, que todo se trata del monte del templo. ¿Qué podría significar esa señal para nosotros?
Una señal, porque el enemigo intenta detener los propósitos de Dios antes de que ocurran, que Dios llevará todo esto al siguiente paso. Él trajo al pueblo judío de regreso a Israel y el diablo se volvió loco entonces. Y luego los trajo a Jerusalén. Y el siguiente paso es el templo. No podemos decir cuándo, pero la actividad que vemos ahora en el reino espiritual apunta hacia la dirección del templo, que ya está en marcha y ya es el centro de la guerra en el reino espiritual. Mantengan los ojos abiertos. Y todo esto nos da revelación. Lo que sucede ahora, la maldad es real, el diablo es real. Y cuando te alías con esas cosas o les das cabida, estás en compañía de Hitler, estás en compañía de toda la maldad del mundo y te estás uniendo al lado oscuro. Saben, tenemos que orar por estas personas, por Tucker Carlson, por Candace Owens, tenemos que orar por los demás. Pero si le das cabida a eso, te verás arrastrado a ello. Y por eso no puedo contenerme cuando hablo de estas cosas. Debemos orar para que se salven, pero también debemos llamar a las cosas por su nombre. No dejen que entre en su mente, en su corazón, en sus pensamientos. Es la enfermedad del diablo, es la del diablo, es paranoia del diablo, y su fin es la destrucción. Pero la verdad es que lo que el diablo teme es lo que realmente va a suceder. Él, Jesús, Yeshua, el Mesías, Rey de los judíos y la luz del mundo, se sentará en el trono de su padre David. Él gobernará las naciones. La paz cubrirá la tierra. Muchos dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Y entonces forjarán sus espadas en arados y no se adiestrarán más para la guerra. Habrá un reino judío, su reino judío. Ya saben, para todos los antisemitas que invocan el nombre de Jesús, no es posible amar a Jesús, que es el Rey de los judíos y la persona más judía que jamás haya existido, y odiar su reino y todo lo relacionado con él. No querrán ese día, y les hago un llamado a ustedes antisemitas, ver a aquel ante quien estarán, aquel que estará allí en el juicio, quien los juzgará, y que resulte ser la persona más judía que jamás haya existido y que sea un israelí. No querrán que les diga, apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Porque los únicos que van a entrar en el reino de los cielos son aquellos que han nacido de nuevo. Y los que han nacido de nuevo, dice la Biblia, son ciudadanos de Israel, ciudadanos espirituales de Israel, israelitas espirituales. Y si estás escuchando esto ahora y no has nacido de nuevo, necesitas descubrir cómo es tu eternidad. Si no eres salvo, no has nacido de nuevo, no es religión. Lo único que puede lograrlo, que puede llevarte al cielo, es nacer de nuevo. Eso fue lo que dijo Jesús. Puede comenzar con una simple oración. Ahora voy a darles una última palabra. Esto no es solo como una escritura. En realidad es un último secreto para su propia vida en un momento. Así que permítanme, voy a sellar esto ahora mismo. Hay mucho más en este misterio. Si no tienen la profecía del dragón, algunos de estos misterios están ligados. Hay mucho más sobre lo que acabo de decir. Consíganlo. Si no tienen el Avatar, mi libro más reciente, el más explosivo. Si entran en línea ahora lo verán y pueden conseguir estos libros en cualquier lugar. Bien, si no están suscritos, asegúrense porque solo subo este material en este canal. Y lo último por ver, los tours especiales, aventuras, misterios bíblicos, el tour del libro del Apocalipsis, incluyendo un viaje a la isla de Patmos, los pasos de Pablo, también el impresionante crucero por el Caribe y el increíble crucero por Alaska. En todos habrá enseñanza, profecía y adoración. Va a ser increíble. O la Tierra Santa tan pronto como podamos. Solo échenle un vistazo. Solo vayan a JonathanCahnSpecialTour.com. para recibir regalos, actualizaciones proféticas y ser parte de la profecía del fin de los tiempos de Dios. Vayan a opoftheworld.org. Muy bien, todo lo que acabo de compartir en lo cósmico y en lo profético tiene que ver con su vida. Verán, si están siguiendo a Dios, si su vida está en la voluntad de Dios, si no es así, asegúrense de que lo esté, asegúrense. Y todas las cosas se ponen en su contra, todo el infierno se pone en su contra. No se desanimen, no se depriman. Es una buena señal, tal como sucede con Israel, porque el enemigo intenta adelantarse a lo que Dios está por hacer, a lo que Dios tiene planeado. Lo mismo ocurre con su vida. Si el enemigo se vuelve loco contra ustedes y están en la voluntad de Dios, es una buena señal. Porque la intensidad del ataque les indica cuán grandes son los propósitos que Dios tiene para ustedes, lo que Él ha planeado. El enemigo está tratando de detenerlo. No se desanimen, anímense y peleen la buena batalla, porque después de la batalla pasarán a las cosas más grandes que Dios tiene para ustedes, incluso más grandes de lo que imaginaron. Peleen la buena batalla. Y hasta la próxima, les habla Jonathan Cahn diciendo, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Shalom.
Hola, soy Jonathan Kahn y espero que el video haya sido de bendición. Asegúrate de oprimir el botón de suscribir y activa la campanita para que se te notifique cada vez que se publique un nuevo video. Puedes compartir tus reacciones en los comentarios y cómo te ha bendecido, y comparte este video con tus amigos. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez.